Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con este curso de literatura inglesa y norteamericana impartido por Borges. Ahora es el turno de la bolilla número 4, que habla sobre Tomás Moro y William Shakespeare. Empieza explicando el nombre de Moro, que nosotros lo conocemos como Tomás Moro, siendo que su nombre original es Thomas More. Y bueno, él explica, Borges, que Moro nació en el 1478, antes del descubrimiento de América, y que existía la costumbre en ese tiempo de traducir los apellidos. Por eso es que nos han llegado a nosotros apellidos tales como Calvino en vez de Calvin o Lutero en vez de Luther. Bueno, del mismo modo, Tomás Moro en realidad es Thomas More. El apellido More perdura, sin embargo, en Inglaterra. Más adelante habla de la obra Utopía, que es la famosa obra de Tomás Moro, y dice que la palabra proviene del griego y que significa algo que no está en ninguna parte, y que luego de la obra de Moro adquiere el significado actual, esta palabra. También habla de la amistad que tuvo Moro con Erasmo y cuenta una anécdota, acaso apócrifa, dice, en la que cuando entablan una conversación entre ellos, sin saber quién era el otro, inmediatamente uno le dice al otro: sin duda vos tenés que ser Moro. Y Moro le responde: sin duda vos tenés que ser Erasmo, por la erudición que tenían y por la admiración que tenían entre ellos. Borges dice que Moro fue una persona refinada, muy culta, que tenía gusto por la música, la pintura, y que llegó a tener altos cargos en el gobierno, en la corte. Fue tanto juez como canciller. La obra Utopía se escribe en latín originalmente, y Borges dice que tiene algunas incorrecciones, es decir, no es el mismo latín que un Virgilio o un Cicerón, dado que se debía más quizás a que era un latín más propio de la oralidad y no tanto de la escritura o como el latín culto clásico. Tomás Moro luego se enemista con el rey y fue condenado por una acusación falsa de coima supuestamente, y fue ejecutado más tarde. La obra Utopía se publicó en el 1566 y tuvo como una influencia clara a la República de Platón. Borges dice que si la leemos como novela es pobre, y si la leemos como utopía, es decir, como este género literario en donde un autor propone un gobierno ideal, como en la República de Platón, también le faltan recursos para ser considerado de este género. Y a propósito, Chesterton decía que simplemente era una obra de fantasía de Tomás Moro, sin ninguna otra explicación. Y hay otra teoría que dice que sí sería un modelo ideal, o lo que le hubiera gustado a Tomás Moro que fuera la Inglaterra de su época. Y ciertas ideas que contiene la obra son la abolición de la propiedad privada, la absoluta igualdad entre hombres y mujeres, y por ejemplo el gusto o la supremacía de la agricultura por sobre la ganadería. Moro decía que la agricultura era la que salvaría a Inglaterra, de modo que en Utopía es una tierra de agricultores. Otra característica que tenía esta utopía, este lugar ideal, es que estaban prohibidos los juegos de azar y solo estaban permitidos juegos como el ajedrez, el que conocemos nosotros, y otra variante de ajedrez más compleja, inventada. Además, prohíbe algo de difícil prohibición, como son las conversaciones largas y tediosas. Borges en esta clase luego pasa al teatro de la época y dice que nació de la liturgia, de escenificar dramáticamente la Biblia. Dice que de por sí ya la Biblia es muy dramática, como por ejemplo la crucifixión, entre otros hechos. Y dice que primero este teatro empezó a ser escrito en latín y luego sí pasó a lengua vernácula, en el caso de Inglaterra al inglés, por supuesto. Luego habla Borges del género moralidades y su obra más conocida de la época, que es Every Man, o Cada Cual, en donde los personajes son alegóricos. Importan más los personajes alegóricos que los personajes individuales. Luego pasa a Shakespeare y dice que hizo de la ausencia del telón, que no existía esto en el teatro de la época, no existía el telón, hizo de esta carencia una obra de arte, porque, por ejemplo, cuenta que cuando un personaje se encuentra tirado, muerto en el piso, Shakespeare siempre genera poesía para tener la excusa de que venga otro personaje y retire el cuerpo,
para que no queden todos los cuerpos en el escenario y la acción pueda proseguir. Y otro caso que Borges dice que Shakespeare utilizaba para poetizar aún más es el tema de los paisajes. No los describe simplemente, sino que los une al estado anímico de los personajes. Luego salta a Marlowe y bueno, dice que muere joven a los 29 años y que fue asesinado. También dice que fue un gran conocedor del latín y del griego y lo llama un ingenio universitario. Marlowe tenía una gran conciencia de su época. Él sabía que estaba en los albores de una nueva época muy importante, que es el Renacimiento, algo que Shakespeare no tenía. Más adelante Borges habla de la famosa tesis de que Marlowe habría sido el autor de todas las obras de Shakespeare, dada la gran erudición que tenía Marlowe y la condición de autodidacta que tenía Shakespeare. Y dice que, si bien esta teoría es verosímil, y es más verosímil que la teoría que dice que Bacon, el filósofo Bacon, habría sido el escritor de las obras de Shakespeare, dice que, sin embargo, esta duda de que quizás Shakespeare nunca existió y que fue Marlowe, recién nos vino en el año 1850. Es decir, que durante más de 2 siglos esto no fue un tema de conversación, es decir, nadie negaba de la existencia de Shakespeare. Entre el 1616, año en que fallece Shakespeare, y recién en el 1850, en que empiezan a aflorar estas tesis. Borges dice también que en Marlowe generalmente hay un personaje central con una pasión exacerbada y bueno, nos habla del ejemplo de la obra Tamerlane y también de su Fausto, obra en la cual luego Goethe se basaría, aunque esta obra o este tema o este motivo ya existía, incluso previo a Marlowe. Borges dice que este misterio en torno a la vida o a la existencia de Shakespeare puede deberse a que en su época no se hablaba de él mucho, dado que lo que importaban eran las obras y no el libretista. Caso análogo, digamos, al cine en la actualidad, en donde la gente muchas veces se acuerda en realidad de los actores, pero si uno pregunta quién fue el guionista de tal o cual película, la gente no le da tanta importancia. Otra característica del teatro de Shakespeare es que no le importaba o no buscaba tanto la verosimilitud. 2 planos podían estar aconteciendo al mismo momento. Y Borges dice que es porque en la época el tema del realismo no calaba todavía. El procedimiento de Shakespeare al componer, dice Borges, era tomar un drama cualquiera, preexistente posiblemente, o bien una historia conocida o un acontecimiento histórico. Por ejemplo, Borges dice que quizás agarraba una página de Plutarco, tomaba el tema y además él, Shakespeare, se hacía cargo de protagonizar a los personajes principales de sus obras. Borges luego repite esta idea de que Shakespeare no tenía este sentido histórico tan marcado que sí tenían Marlowe y Bacon, de sentirse parte del Renacimiento, de una época tan importante que estaba empezando, sino que Shakespeare creía más bien que todos los hombres son en esencia iguales. Por eso es que el lenguaje shakespeariano es tan particular. Borges dice también que Shakespeare saca ventaja tanto de los aspectos germánicos cuanto de los aspectos latinos que tiene el inglés. Dice que las palabras sonoras y vastas corresponden al origen latino que tiene el inglés, mientras que las palabras más breves provienen del origen sajón del inglés. Borges dice también que la poesía de Shakespeare es prácticamente intraducible a ninguna lengua por su particularidad y su excelencia. Borges recomienda además a sus estudiantes en esta clase encarecidamente la lectura al menos de Macbeth y Hamlet, especialmente de Macbeth, y dice que si conocen el inglés los alumnos, lean por favor los sonetos en su lengua original. Y por último, Borges dice que en Shakespeare está también esta idea de que la historia es cíclica, una idea que ya viene desde Pitágoras, que luego también está en Nietzsche, y finaliza también diciendo o repitiendo esto de que las obras de Shakespeare estaban hechas para ser representadas y no para ser leídas, y por eso quizás Shakespeare
pasó de alguna manera inadvertido en su época. Bien amigos, eso fue lo concerniente a la bolilla número 4 de este libro, de este curso. La idea es hacerlo completo, por eso en la lista de reproducción yo los voy poniendo uno tras otro. Y bueno, en la próxima bolilla es la número 5, que corresponde, ahí les digo bien, a John Donne y John Milton. Hasta la próxima.